Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. ¿Ya lo tiene? Amen. Dice, en el nombre del Señor Jesús: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Será prosperada. No voy a hablar de esa prosperidad que hoy día está tan de moda, que se ha inclinado solamente a lo financiero. Voy a hablar de la prosperidad espiritual, de la prosperidad general, ¿sí? Porque es tan fácil. Usted vaya a YouTube y póngale ahí prosperidad. No, hombre. Decía un amigo que conocí en el trabajo, le decía, es que pones a ese al pastor y la cartera empieza a temblar, le digo. Porque se han basado en la prosperidad, en el dar. Es un punto, pero y nada más hablan de prosperidad hablando de finanzas. Y la escritura, por ejemplo, el Salmo 1 dice, y todo lo que hace, no solamente es la manera de ganar dinero, no solamente, no todo. ¿Sí? Hay quien empieza, no sé, algo en casa, una plática con un vecino, empieza ahí con su jardincito y al último tiene un huerto, porque todo lo que hace prosperará. Es una promesa, es una promesa, eso es una buena promesa, una de tantas que recibimos del Señor, ¿sí? Entonces, fíjate, ahorita esta parte del año empieza a influenciarnos el factor tiempo. Hoy es 5, ¿sí? Sí, hoy es 5 o 6. Estamos en 6. 6 está. Bueno, hoy es 6 sí, porque en la mañana hacía una llamada y decía que amanecíamos a 6, dijo, de temperatura, está frío, entonces no, le dije, 6 de diciembre. Y entonces, el factor tiempo nos empieza a influenciar. No sé cuántos cumplieron sus propósitos de año nuevo. Si los cumplieron, qué bueno. Y si no, les quedan por ahí de 25 días para terminar de cumplirlos. O intentar, o mejor renovarlos para el próximo año, que ya en otros 26, 27 días, pues ya estaremos estrenando año. Y solamente es un cambio de número. Las condiciones siguen siendo las mismas. Ustedes siguen, no, seguimos igual nosotros. Solamente es un cambio de número, pero el factor tiempo nos empieza a hacer una influencia, porque el tiempo se está acabando, al menos en este año. Y Dios tiene un proyecto para nosotros. ¿Cuántas de las veces se quedan las promesas de Dios en el camino, en promesa? Porque, ¿qué dice la primera parte de la cita que leíamos? El alma, a ver, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Y cuántas de las veces me gustaría esto, me gustaría lo otro, y quiero aquello, y quiero esto, y se queda en eso, en deseo? Porque el alma del perezoso desea. No, pues qué bueno. ¿Y es malo desear algo? No, lo malo es codiciar. No, es bueno querer esto, querer aquello, qué bueno. Pero si depende qué hagamos. Por ejemplo, hay gente que tiene un sueño y empieza a hacer algo por ese sueño. Y no hablo de lo que acontece cuando dormimos. No. Un sueño es aquello que anhelamos, que deseamos, que queremos. Y empezamos a hacer algo por ese sueño. Es decir, sueño más acción es igual a visión. Pero luego hay veces que las cosas son al revés. Hay gente que tiene una visión y dice, no, hombre, ya me vi haciendo esto, ya me vi haciendo aquello, pero no tiene acción. Entonces es visión sin acción, es igual a un sueño que a veces se dan las 10 de la mañana, las 11, es más, lo que es peor, amanece y se nos olvida aquello que soñamos, se queda en el camino. ¿Por?
Pues porque no hacemos nada, porque no movemos las manitas en torno al sueño que Dios nos ha dado. Por ejemplo, los problemas de Israel, de que su territorio se ha venido acortando, fue porque Dios les dio una orden, les dio un sueño a Abraham: te voy a dar toda esta tierra, de ahí hasta acá. Bueno. Y para empezar creyeron. Qué bonito es creerle a Dios. Y más porque nos está dando. Entonces, pero luego pasan todas las generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, bajan a Israel, el desierto, 40 años. ¿Se acuerdan el serial de la fe? Cómo el pueblo de Israel no creyó, tuvo miedo, y el miedo retarda las promesas. Por eso tuvieron que regresar 40 años. Entonces, ya que llegan, que se renueva la generación, van, invaden, conquistan y todo, pero no terminan de hacerlo. Y mucha gente desde que vivía ahí se quedó. Y ese problema le sigue acarreando al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que creer, obedecer por completo. Por completo. ¿Qué creo? Dios me está dando algo, Dios nos está bendiciendo y nos está dando a nosotros lo que pedimos, lo que Él quiere hacer, pero nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Qué pasa con nuestros sueños? ¿Es malo soñar? ¿Es malo desear? No. Es bueno. Es que Dios quiere bendecirte y que Dios quiere hacer contigo. ¡Claro! Abraham era un anciano y Dios cumplió su promesa y lo empezó a bendecir. Tanto que los empleados tenían problemas, los de él y de su sobrino, tuvieron que decir: apártate, ¿sabes qué? Vamos a apartarnos, porque ya empezaron a pelearse ellos, y posiblemente, eso es personal, yo pienso que dijo: ¿sabes qué? Tus pastores y mis pastores ya se están perdiendo, fíjate, ya están peleando, tío. Vamos, antes que nos peleemos nosotros y que salgamos de malas, pues tú dale para allá y yo para acá. Dios cumplió su promesa. Claro, obedeció: sal de tu tierra y de tus parentelas. ¿Se fijan? Y empezó a hacer. Entonces tenemos que ser diligentes en nuestra manera de vivir. La disciplina, ya lo dije una vez aquí, o 2 o 3, no sé. La disciplina tiene 3 vertientes. Una, dedicación. Punto número 1, la dedicación. ¿Sí? Para llegar a alcanzar las cosas que Dios nos ha dado o nos ha prometido, porque dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes necesita, punto número 1, dedicarse, dedicación. No es que yo ya vino, ya Dios me habló, ya me dijo: ay, pues aquí ahora voy a esperar que Dios me dé. No. Cuando hablamos de dedicación estamos hablando de 2 aspectos. Mira qué importante es aplicarnos en la dedicación a lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hablando de trabajo, oficio. ¿Han oído? Sí, seguramente han oído que dicen: oye, fulano de tal, ¿a qué se dedica? Dice: no, pues es que ese hombre a todo le hace y a nada le pega. ¿Han oído? Bueno, y a veces es mejor dedicarse a una sola cosa de lleno hasta lograrse ser experto en esa área. Hay quien le alcanza para hacer varias cosas a la vez y le alcanza la cabeza y aprende y se supera, y qué bueno. Pero en general pocas personas alcanzan eso. Entonces, cuando hablamos de dedicación, por ejemplo, volvemos a hablar Números, el capítulo 8, Dios, verso 16, le habla a los levitas,
¿sí? ¿Cómo? ¿A qué se van a dedicar? Pues ¿a qué se dedicaban? Pues se dedicaban prácticamente al servicio de Dios. Le decía, habla a los levitas y diles así, que los apartó, que se los dedicó. Quiero encontrarlo. Se me hace que ando mal con esa cita. Toma Aarón, 8:1, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite y la unción y el becerro de la expiación, y 2 becerros, y el canastillo de los panes, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y reunió. Se los apartó. ¿Sí? No jaló a todos, a todo. No, a los hijos de Israel, a los hijos de Leví, los agarró. La tribu de Leví, recuerden que no tenía una herencia, pero todavía de la tribu de Leví dijo, de los hijos de Aarón y los de tus hijos Moisés van a ser los sacerdotes. Fueron dedicados para eso. Y usted dirá, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, primero quiero aclarar esto, que los levitas tenían necesidad de sustentar a sus familias, claro que sí, pero se dedicaban al servicio de Dios. Y cuando hablamos de servicio de Dios estamos hablando de 2 cosas. Una, tiempo. 2, un estilo de vida. No vamos a vivir en el templo. Samuel, por ejemplo, que fue dedicado, una vez que nació lo trajeron a la casa de Dios, y ahí vivió al servicio de Elí. ¿Se fija? En un momento fue dedicado, pero en un tiempo él ya estaba al servicio de Dios. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros, ¿de quién está hablando? Ya no está hablando a un grupo, a los hijos de Leví, ahora está hablando a la iglesia. Amén. Mas vosotros eras pueblo que ahora sois mas vosotros en otro tiempo no erais pueblo, ¿sí? Antes no, pero que ahora sois pueblo de Dios. Estoy en 1 de Pedro 2:9. Y que no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzado, ¿sí? Misericordia. Ese es el 10, pero ahora quiero leerles el 9, el punto principal. Mas vosotros sois linaje escogido. Cuéntenos conmigo. Linaje escogido, ¿qué eres? Amén. Y luego dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. Amén. Amén. ¿Se fija? El carguito que tenemos, el compromiso, la virtud, la bendición. Por eso leía primero el 10, pues antes no éramos, pero ahora somos. Y esto implica que pongamos diligencia en lo que ahora somos. Punto número 2. Constancia. Dedicación, constancia y responsabilidad. Es el tercero, pero el primero dijimos dedicación. ¿Sí? En tiempo nos trajeron y dijeron, tú vas a servir a Dios. Pero ahora estamos dedicándonos al servicio de Dios. Constancia. ¿Dónde aparece la palabra constancia en la Biblia? Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración, que representa, la oración representa la espiritualidad, la vida interna del creyente que se refleja hacia los demás. Hace unos días les decía que el que ora se le nota, y el que no ora pues también se le nota. Amén. Entonces ahí en la oración empieza la vida espiritual. No depende de, no solo es eso. Por ejemplo, podemos encontrar que tenemos una bendición de otra manera. Por ejemplo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El último. ¿Sí? Pero eso se trata de la convivencia. Pero no basta con que te juntes con la gente que busca a Dios, sino que basta, o más bien es necesario, que también tengas una vida de oración, pero una vida constante de oración. Hay un día oro y otro no. Un día, lo que es peor, hay gente que ora hasta que tiene problemas. Y no, tampoco es así, es una vida plena. Por eso dice, el perezoso, pues, no quien desea todo, y nada alcanza, y ahí va a estar siempre, en deseo. En cambio, el creyente que lleva una vida constante, representa un buen principio para arrancar en lo demás. Por ejemplo, cuando tú ores, ora en tu casa. No seas como los fariseos que oran en las esquinas, en las calles, están levantando las manos. No. ¿Por qué? Cuando ores, ora en tu casa, en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te compensará en lo público. Por eso digo que el que ora se le nota y se le ve la vida de victoria. ¿Está entendiendo? Entonces, la espiritualidad que empieza en la oración, y la palabra que nos ocupa, ahí está en Romanos 12:12, es la que nos va a llevar a una vida a plenitud. Deja de orar y no quiero ni pensar qué va a pasar contigo. Entonces, ahora, ¿a dónde nos lleva a dónde nos lleva la vida de oración, la vida en comunión con Dios? Nos lleva al servicio a Dios. Y ahí aparece otra vez la palabra en 1 Corintios 15:58. Hermanos amados, estar firmes y constantes. Y ahí aparece otra vez la palabra que nos ocupa, constantes. Hoy sirvo a Dios, mañana no. Yo saliendo de aquí, no. Nuestro servicio a Dios es constante, es permanente. Y entonces, cuando somos constantes, se cumple lo que sigue, creciendo en la obra de Dios siempre. ¿Se fija? Porque somos como la luz de la aurora. El andar del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. ¿Me está entendiendo? Todo lo que representa. Y ahí están esas palabras que a veces, yo estoy seguro que más de dos hemos leído esto, es más, todos lo hemos leído, pero a veces no lo entendemos. Entonces, nuestra vida, nuestra dedicación, ¿sí?, nos lleva a la constancia, a estar siempre en eso. ¿Por qué? Porque fuimos dedicados. Y ese es el punto de la disciplina, por ejemplo. Es el punto ¿cuál es la palabra que decían? Diligentes. El diligente. Y Dios nos habla, nos da algo, una palabra, una promesa, y nos sentamos. No. Representa el qué voy a hacer con eso que Dios me dio. A veces, por ejemplo, nos gusta que lleguen y nos digan, Dios me dio una palabra para ti. A mí me ha pasado que Dios me ha dado palabras para alguien y para empezar hasta me da miedo. A mí me da miedo que Dios me diga, dile a este algo. Y hasta le digo, no hombre Señor, mejor dile a otro que le diga. No, sí, yo así digo. No sé, hermano Marcelo, ¿le ha pasado? ¿Que le da miedo? No. Si también le da miedo a alguien más, le ha dado miedo, a ver.
A otra gente le da miedo el que vengan y que le digan. Y de verdad. Y me dijo, se me tira el pastor esto. Y le dije, ¿yo por qué? Y yo no decía nada. De verdad yo no decía nada. Y estaba orando, Señor, ¿yo por qué? Y hasta que oí más fuerte la voz que dice, que le digas, bueno, ya voy. Y ya fui y le dije, pastor, Dios me dijo así. Yo me la veo mal. Dios me dijo que te dijera que Dios te va a hacer una autoridad aquí en el Valle de Texas. Bueno. Y oré por él, y por eso, y después oraba yo. Dije, bueno, Señor, pues tú dijiste que le ibas a hacer una autoridad. A ver, yo no quería decirle. Mi nombre, a las 2 semanas lo nombraron presidente de una agrupación de pastores. Dije, Señor, pues tú prometiste. Ya cumplí. Y a veces le digo, Señor, no me digas a mí que yo les diga a los hermanos. Más dame esta palabra que yo necesito. Y si algún día me dice, pues, que haga algo, que venga con usted, que le diga yo a usted algo, lo voy a hacer con mucho temor, créanme. Lo voy a hacer, pero de preferencia, pues, yo le digo, a ver, ¿a quién le dices? Porque me da un temor esa situación. Usar el nombre de Dios, eso es lo que me da un temor. Entonces, pero Dios nos está hablando y nos está diciendo que seamos constantes. Primero que seamos dedicados y luego que seamos constantes. Que hoy, porque luego de ahí, no por nada, porque Dios cumple sus promesas, pero de ahí depende de que nosotros recibamos lo que Dios está dando. Sus promesas no son para quedarse en el aire. 3, responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad es cómo respondemos con lo que Dios nos está dando. La palabra responsabilidad viene de responso, que es responder. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos da algo? Una vez con el pastor Marvin también me pasó y Dios me dijo, dile esto, y yo todavía ni venía aquí. Y dijo, bueno, ya fui. No, pues, y con la confianza que hay después, ya cuando le expliqué todo, ya después me dijo, y no me querías decir, no, le dije, no, yo tenía temor de decir las cosas. Dijo, pero bueno, y lo tomó muy bien, lo tomó en serio. Entonces, ¿cómo respondemos? Responder. Por ejemplo, mira, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos ha dado un regalo eterno, ¿no? ¿Y cómo respondemos? Ya saben que a mí no me gusta discutir que si la salvación se pierde, que no se pierde. Yo siempre les digo, mejor vamos cuidándonos del pecado, ¿sí? Porque vamos a empezar en un drama, en una discusión que no vamos a acabar y hasta peleados vamos a salir. Pero mira, vamos a ver qué dice la Escritura. En Hebreos 2, verso 2 y verso 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y aquí está la respuesta, ¿cómo respondemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo respondemos a eso? Pues con una vida de temor a Dios. ¿Se fija el paquete que tenemos encima? ¿Y cómo respondemos? De verdad. Mira, una de las cosas que tenemos de asegurarnos es no tener miedo, porque el miedo nos detiene. Por ejemplo, dice el Señor que a uno le dio tantos talentos y al otro menos, hasta que llegó con uno que le dio uno. ¿Y qué hizo? Pues fue y lo escondió. Y no era cosa poca, era una buena cantidad.
Y llama al Señor y dice, a ver, ¿qué hiciste con lo que? Y uno le dijo, pues me diste tantos y aquí está el doble. Ah, bueno. Y luego el otro, ¿cuántos te di? Tantos. Aquí está lo que me diste y aquí está multiplicado. Y el tercero, el miedoso, ¿qué dijo? Señor, sé que eres verdugo, que cosechas donde no siembras, y pues tuve miedo, pero mira, aquí está, te regreso. No lo malgastó, no nada, pero ¿qué dijo? Pudiste haberlo llevado a los bancos, ¿sí? Y yo hubiera recibido esto más un interés. Entonces ahí encontramos que necesitamos responder con acciones. Primero, no tener miedo de lo que Dios nos está dando. Dios nos está dando algo, sabemos que podemos, Él sabe que podemos con esto. ¿Me entiende? O sea, no tenga temor, en primer lugar. Y en segundo lugar, lejos de tener temor, ocúpese respondiendo con cosas que den fruto. El ministerio nos ha dado una salvación, ahora nos da un ministerio. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues no tenga temor, mejor empiece a trabajar, que Dios haga algo en su vida, ¿entiende? Para que usted dé cuentas con fruto. No solo es, Salmo 100 me gusta, que sirvan, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová, servir a Jehová, amén, con regocijo o con miedo, no, con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, amén. Entonces ahí está la clave, gozo, quita el temor, agarra el gozo y empieza a servirle a Dios ¿para qué? ¿Qué pasó con vamos a utilizar, mira, una ilustración de ahí mismo en la escritura? ¿Qué pasó con el talento que el otro escondió? Se lo dio al que tenía más. ¿Y qué dijo? Porque el que tiene todavía se le va a dar más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú aprecias el regalo de la salvación, Dios te va a dar algo más todavía. Y si tú aprecias el ministerio, Dios te va a dar otro ministerio. Y qué triste, ahora vamos a pensar la otra parte. Y qué triste que a alguien Dios le dio un ministerio confiando que lo iba a reproducir, que lo iba a trabajar a reproducir, y no. Entonces se lo dio al que sí tiene, de verdad. Yo les he dicho que el primer ministerio que Dios me dio fue el de maestro, y sabes una cosa, y yo a veces meditando en esa parte le dije al Señor, ¿a quién le quitaste el ministerio de maestro? De verdad, yo me pregunto, ¿a quién? Porque mira, yo no fui a la escuela de pedagogía, y te doy gracias porque me diste ese compromiso, pero me pongo a pensar, lejos de ponerme a pensar, ¿a quién se lo quitó para dármelo a mí? Mejor lo cuido, lo trabajo para que no me lo quite a mí y se lo di a otro. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos dio, para que no te diga, a ver, no hiciste nada, y se lo voy a dar a otro que sí lo trabaje. ¿Me está entendiendo? Responsabilidad. Entonces quedamos que es primero dedicación, amén, constancia y responsabilidad. Y los tres juntos bíblicamente se llama diligencia, diligente. Así es que lo que Dios le está dando es para ser diligente, y vamos a recibir todavía más. Piense un poco, no piensen, que si hago esto voy a hacer aquello, también me va a dar esto. No. Ocúpese de lo que Dios le ha dado, y entonces Dios le va a dar algo más. ¿Quiere estar de pie? Y seamos, yo también voy a contar, seamos responsables. Y vamos a orar por esta palabra que Dios nos ha dado, que sigue siendo para mí, que sigue siendo para ustedes. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por
por esta palabra que tú nos has dado, y en el nombre de Jesús la hemos compartido para que no se quede en mí, sino que queden todos, y que podamos, mi Señor, poner por obra estas tres cosas. Y que lo que tú nos has dado no se quede, lo que tú nos has prometido no se quede ahí en el camino, en el viento, y que lo que tú nos estás dando como un ministerio, como la salvación, tampoco se quede en una promesa al aire, sino que antes sepamos vivir con temor, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Te lo pedimos y te damos la honra y la gloria.